¿Qué son las reglas de composición? Son esas herramientas que vamos a utilizar junto con nuestra cuenta en Instagram y unos cuantos filtros y ya somos fotógrafos. Esto es así. Por lo tanto, para poder competir con todos esos fotógrafos, tenemos que realmente entender qué son las reglas de composición, para qué sirven, por qué son importantes, cuántas hay, y eso es lo que vamos a ver ahora mismo. O vamos a empezar a verlo en varios vídeos porque tarda un poquito. Bueno, las reglas de composición se pueden utilizar individualmente o en conjunto, como veremos más adelante, como si fuera una receta de cocina. Puedes tener un solo producto que es muy sabroso o puedes tener la combinación de varios productos que son muy atractivos. Lo mismo ocurre con las reglas de composición. Las podemos utilizar de una en una o varias. Hay numerosas reglas. Las básicas, las que normalmente todo el mundo utiliza, vienen siendo unas 14, 13, 12, dependiendo. He puesto aquí un listado que luego más adelante veremos con detenimiento una por una. No son difíciles de aprender, pero sí tardas tiempo en naturalizar. Esto es como aprender un idioma. No tiene por qué ser difícil, pero tarda un poco en que las frases hechas, las expresiones, te salgan de un modo natural y espontáneo. Por lo tanto, vamos a tardar un poco de tiempo en que esa composición salga automático. Ahí es cuando se va haciendo ojo de fotógrafo. Pero eso del ojo de fotógrafo lo iremos viendo más adelante. La composición. Lo importante de la fotografía es que tenga una técnica depurada, es decir, que sepamos exponer bien, medir la luz, controlar la velocidad, el movimiento, el ruido. La parte técnica, controlarla, pero luego que tenga una composición interesante, porque eso es lo que le va a dar una parte más susceptible de ser creativa, de distinguirse de las demás. Pero es que además, si no controlas esa parte técnica y comienzas con una buena composición, es decir, estableciendo en tu encuadre esos elementos, el encuadre va a ser aquello que limita la realidad del fotógrafo. Entonces, tú vas a tener de una realidad que estás viendo, la tienes que limitar en un encuadre, en el sensor de tu cámara. Eso puede ser una liberación, una tranquilidad o puede ser un yugo, ¿no? Eso lo tienes que gestionar tú como fotógrafo. Por lo tanto, esta composición, como pones los elementos de esa realidad en ese encuadre, va a ser un uso de la composición. Cómo establecer un lenguaje para poder comunicar con otros. Va a ser esa gramática que cuando tú hagas una fotografía y la enseñes a alguien, va a leer en la imagen lo mismo que nosotros. Si estamos haciendo una foto que expresa una intención, una acción, un movimiento, un sentimiento, cuando utilizamos esas reglas aplicadas a ese encuadre en esa fotografía, cuando una tercera persona las vea, va a pensar igual que nosotros. Por lo tanto, vamos a establecer una línea de comunicación. Y por eso es importante la fotografía. Tened en cuenta que la composición tiene un peso psicológico muy potente y vamos a hablar de porcentajes. Cuando hablemos de composición y veamos las reglas, pues obviamente vamos a decir que los colores tienen un efecto psicológico, pero seguramente el blanco no significa lo mismo en Japón, en Brasil, que en Europa. Por lo tanto, el efecto psicológico de ese color va a variar en función del trasfondo y la cultura. Con la composición puede pasar exactamente igual. Imaginaos que decimos que una buena composición será cuando un retrato, la mirada sea muy fija, sea muy intensa y muy profunda. Puede que para un japonés eso sea una situación violenta porque es una mirada directa. La globalización ha llegado en todos lados y todo se entiende, pero cuando hagamos una buena fotografía podremos ir matizando en este tipo de aspectos. Por lo tanto, tiene que ser entendible y para que tú puedas transmitir esa foto tienes que utilizar unas reglas. Pero aquí viene el truco. Esas reglas están para romperlas, porque si todos los fotógrafos siempre utilizamos las mismas reglas, vamos a entrar en un estado de monotonía. Y entonces todos contaríamos las mismas historias de la misma manera. Por lo tanto, las reglas hay que romperlas. Pero yo no puedo enseñaros a que rompáis las reglas cuando ni siquiera las conocéis. Así que esto lo vamos a dejar un poco al lado y vamos a intentar hacer como los buenos albañiles. Intentar construir la casa desde los cimientos y terminar por el tejado. Por lo tanto, por favor, estudiad las reglas, practicarlas y aplicarlas y cuando lo hagáis,
Luego podéis romperlas, pero hacer 1000 veces la regla bien para que luego la podáis romper y también salga bien. Lo veremos más adelante. ¿Por qué existen las reglas? ¿Por qué es importante? ¿Por qué las tenemos que respetar? Porque dan un orden a la fotografía. Si nos movemos en un universo de caos, pues vamos a entrar en un mundo abstracto donde seguramente no todo el mundo sepa leer esas imágenes. Las reglas están para darnos un propósito, un porqué. Si yo quiero comunicar mejor fotografía, ¿por qué lo hago? Pues porque quiero contar mi vida, contar una historia, documentar algo, vender un producto, lo que sea. El uso que quieras la fotografía, estas reglas de composición te van a ayudar a aplicar, a dar ese sentido, ese propósito a tu fotografía. La vas a tener que automatizar. Si tú estás en un evento deportivo y todo es muy rápido, sí, el movimiento no sale natural, si tú no encuadras rápido, si tú no miras, si tú no sabes cómo anticipar ese movimiento porque sabes cómo componer, ahí vas a perder la fotografía, por eso lo tienes que naturalizar. Lo mismo que cuando aprendemos a conducir un coche. Al principio pensamos en primera, segunda, embrague, etcétera, etcétera. Y luego sale natural del tirón. Esto es exactamente igual. ¿Y cómo se naturaliza? Haciéndolo mucho. Memoria muscular, memoria visual, etcétera. Y repito, es como una receta de cocina. Muchas puede salir un desastre, una puede ser simple, es como una ensalada. A veces con tomate y con pepino está buena con sal, pero a veces si le metemos rúcula, le metemos nueces, le metemos también puede estar buena. Depende. Como veis, vamos a tener un equilibrio de nuevo entre técnica y variedad y mundo abstracto y romper reglas, pero paso a paso. No rompemos reglas hasta que no sepamos cómo aplicarlas. ¿Consejos para una composición? Pues vamos a aprovecharnos de las reglas. Si estamos hablando de que la composición nos va a guiar por lo que generalmente, visualmente tenemos aceptado, tú conoces muchas reglas de composición, por eso te gusta una fotografía, pero no sabes identificar por qué te gusta. Normalmente dices, pues por A o por B, pero seguramente siga unas reglas compositivas que guíen a que tu ojo esté acostumbrado a esa realidad y por lo tanto te sientas cómodo, estés a gusto y te guste esa imagen. Por lo tanto, los encuadres clásicos te van a funcionar muy bien. La regla de los tercios, los horizontes nivelados, lo iremos viendo. Pero también te va a ayudar cuando tu cerebro ve una sesión de fotografía y todas las fotos son iguales, tu cerebro se aburre de la monotonía. Por lo tanto, es importante que cambiéis vuestros puntos de vista. El ángulo, picados, contrapicados, nadir, cenital, agáchate, levántate, salir de la monotonía va a ayudar. Y me diréis, Felipe, me estás diciendo cosas contradictorias, sé clásico, pero rompe la rutina. No, la fotografía es un equilibrio. Lo mismo que en la parte técnica veremos que hay que equilibrar partes de la ecuación, es así. No se puede tener todo en la vida. Y con la fotografía es lo mismo, hay que equilibrar. Un día puede ser ordenada, otra desordenada, pero hay que saber por qué y cuándo romperlo. Yo voy a romper la composición o romper el encuadre o cambiar el tipo de encuadre, el ángulo, cuando yo quiera romper la monotonía. Y tengo que saber cuándo estoy siendo monótono, cuándo estoy abusando de lo clásico. ¿De acuerdo? Cuando hablemos de personajes, siempre tenemos que ser conscientes de esa realidad que ponemos en el encuadre, si tiene contexto o no. Por lo tanto, tienes que analizar qué elementos hay en ese encuadre. Tengo un sujeto, ¿qué está haciendo? ¿Tiene sentido? ¿Está aislado? ¿Está compartiendo elementos de una realidad? No. Es decir, el sujeto, el objeto, tiene que tener un contexto. ¿De acuerdo? Lo mismo que buscas un objeto o un paisaje, puede ser algo general, podemos buscar detalles. Pero no abusar de ello. Pero es que nada de lo que abusemos va a ser siempre positivo. Nos alejamos de los extremos y nos alejamos de los excesos. Ojo, lo matizaremos, pero tenemos que empezar por una base. Si dentro de 20 vídeos os digo romped las reglas, no hagáis ni caso, puede que tenga sentido, pero dentro de 20 vídeos, dentro de que tengamos unas bases de conocimiento que funcionen. Jugar con la luz. Obviamente no estamos hablando mucho de luz y la fotografía es luz. Por lo tanto, que cambiéis las horas del día, que trabajéis de noche, que trabajéis con la luz de la luna, que trabajéis con Eso va a hacer que contéis fotografías de otra manera.
¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo podemos resumir o cómo vamos a empezar los siguientes vídeos? Pues regla de la simplificación. A veces la resumo muy rápido. Simplificar, a veces menos es más. La regla de los tercios, muy famosa, ya tenemos vídeos, los referenciaremos aquí. Las perspectivas, cómo vamos a dar dimensión y volumen a una imagen. La escala, cómo es importante la perspectiva y la escala. Identificar el punto de interés, de qué estamos hablando. ¿Tiene sentido lo que estamos hablando? Cuando yo pase una foto, sé de qué estoy hablando. Rellenar el encuadre, apoyarse en las líneas, las físicas, las imaginarias, las que creamos. Los elementos que son repetitivos, la simetría, el espacio negativo, que es una regla que va de romper reglas, el enmarcado natural, simetrías de nuevo y elementos repetidos, simetrías, puede ir por ahí, y encuadre. Hacemos aquí un alto y seguimos en próximos vídeos intentando deconstruir imágenes, que es una forma de aprender antes de ver cómo analizar imágenes, esa deconstrucción, y antes de ver esas reglas que nos van a llevar unos cuantos vídeos.